Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y hoy, en esta noche, tenemos como invitado al abogado magíster Carlos Pontón Ceballos de la ciudad de Quito, Ecuador. Y hoy vamos a revisar un tema que a todos les interesa, que tiene que ver con el tema fiscal. Y la ponencia y la entrevista que vamos a realizar hoy está relacionada con la planificación tributaria que realizan las empresas. ¿Es un delito de evasión fiscal? ¿Sí o no? Entonces, dicho esto, le damos la bienvenida al abogado Pontón. Muchas gracias, estimado Víctor Hugo. Un gusto estar en este espacio de este diálogo profesional en América que eh, tiene un prestigio y un seguimiento en las redes pues bastante interesante, ¿no? Y es grato compartir esta experiencia, ¿no? Un saludo pues a todo los que hacen posible pues que se pueda dar este espacio. Bien, en este tema que creo que a todos les preocupa en algún momento, porque a veces uno escucha, dice la palabra planificación y ya veo que por ahí hay profesionales que saltan y como si que decir planificación tributaria fuera una mala palabra o una palabra tabú donde alguien trata de evadir, cuando personalmente considero que no es así, porque al momento de yo decir voy a planificar mi tema fiscal, bueno, voy a saber las fechas de mis declaraciones, la fecha de mis presentaciones al Servicio de Rentas Internas, lo que estimo pagar con relación a datos históricos de años anteriores. Entonces, hasta ese punto, no le vemos que sea una acción dolosa o con el ánimo de evadir. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente, no, 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 para nada es evadir. De hecho, la planificación tributaria está dentro pues de los objetivos que tiene una empresa, de los objetivos financieros, de los objetivos económicos, de la planificación que toda empresa, sea persona natural, sea sociedad, sea pequeña empresa, sea mediana empresa, sea empresa grande, sea gran contribuyente, debe tener obligatoriamente, porque claro, una mala planificación de sus asuntos financieros que conlleva, o que es la materia prima del tema tributario, del tema sobre todo de los impuestos internos nacionales que los administra y los regula el Servicio de Rentas Internas, puede llegar pues a colapsar a la empresa, incluso hasta la quiebra, ¿no? Hasta la insolvencia. Entonces, claro, eh, la planificación tributaria entra dentro de la planificación financiera, ¿no? Y eso implica pues un conjunto de acciones para ordenar el tema del pago de los impuestos, de hacerlo de una manera correcta, que a través de un cúmulo de incentivos, de beneficios tributarios que están en la ley, que la ley lo permite hacerlo, ¿no? Uno pueda tomar esta opción de poder pagar una carga impositiva menor que si yo no tomo estas opciones dadas en la ley de beneficios e incentivos, como le digo, establecidos en la norma jurídica. Pero
Esta actuación tiene que darse en un contexto transparente, tiene que darse en un contexto lícito, no que medie atrás de ello un ánimo fraudulento, un ánimo simulatorio para aparentar algo que no existe en la realidad. Ahí creo que está esa línea invisible entre lo que es ilícito o lo que es ilícito. Claro, queda en el ámbito de la subjetividad, es decir, tanto para la empresa, que es el contribuyente, como para la administración tributaria, que es el sujeto activo, ¿no? El sujeto activo de la obligación tributaria, qué es lícito y qué es ilícito, qué es debido y qué no es debido, cuál es el contexto que está atrás de ello. Claro, y yo como administración tributaria no me puedo meter en la psiquis del contribuyente a decirle, oye, tú estás utilizando los escudos fiscales, digamos, estas permisiones que da la ley tributaria, como las exoneraciones, como las deducciones, como las rebajas, eh, para evadir impuestos en perjuicio de la administración tributaria. Y ahí es donde muchos colegas que trabajan en la administración tributaria en las áreas de control pueden marearse y pueden creer que el contribuyente lo está haciendo de una manera fraudulenta, ¿no? Ahí viene el asunto. Si toda planificación tributaria fuera delito tributario, es decir, fuera defraudación tributaria, a través de conductas evasivas, de conductas defraudatorias, pues todos los contribuyentes, todas las empresas, pequeñas o medianas o grandes, terminarán siendo delincuentes tributarios, delincuentes económicos tributarios, ¿no? Y no, ese no es el asunto. Porque ¿qué es lo que castiga el delito tributario? El delito tributario lo que le castiga es el fraude, es decir, el dolo, la mala intención, que básicamente se manifiesta en engaño al administrador tributario en la determinación, en la recaudación de tributos al momento, pues, de efectuarlo. Ahora, la ilusión tributaria. Ujú, Este tema de la ilusión tributaria que ya hemos en algún momento hablado y se habla en varias charlas y seminarios, se estigmatiza esta palabra como que si es un tema de evadir impuestos, vamos a decirlo así, para tratar de pagar menos impuestos. Es así, la ilusión tributaria, en este caso, se busca con ello evadir el impuesto. Y la otra pregunta que le haría es, ¿la ilusión puede conllevar a prisión? ujú. A ver, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Primero, la elusión tributaria, desde un contexto fiscal, desde un contexto económico y desde un contexto también tributario, ¿no? No es evasión tributaria. La evasión tributaria es, pues, cualquier mecanismo de no cumplimiento por parte del sujeto pasivo, por parte del contribuyente, apartándose del precepto legal, por ejemplo, que no declare impuestos, que no emita comprobantes de venta, ¿no? Que no declare sus ingresos completos en su declaración, es decir, que omita o oculte ingresos o que de alguna manera pues utilice deducciones más altas de lo que le permite la ley o utilice un crédito tributario que no le correspondía. Ahí habría evasión. La elusión tributaria no, la elusión tributaria es que usted, cumpliendo a cabalidad los requisitos, tanto materiales como formales que le da la ley, por ejemplo, pongamos el caso del impuesto más representativo, que es el impuesto a la renta global, tanto el de personas naturales como el de sociedades, que usted utilice las deducciones adicionales o que utilice las rebajas de impuesto a la renta por inversiones nuevas y productivas en el sector turístico, en el sector, utilice contratos de inversión, por darle un ejemplo, ya en que usted, a través de esos mecanismos, usted lo que pretende es pagarle menos impuesto al servicio de rentas internas, pero con ese afán de pagar menos impuestos y no con un afán de tener mayor productividad. Que ahí está esa famosa línea divisoria. Es decir, la diferencia entonces de evasión con elusión va por ese lado. Ahora, no toda elusión, no toda elusión implica que el contribuyente está haciendo de manera lícita. ¿Ya? Porque eludir significa es como tratar de amagar, como tratar de disfrazar la realidad a través de comportamientos empresariales válidos que me permite la norma tributaria.
en el contexto de que la elusión significa amagar, eludir, como dice el término, ¿no? Es decir, irme por otro camino. La norma o el contexto, por ejemplo, en el ámbito de la Fiscalía Internacional, la OCDE, ¿no? La Organización de Cooperación y Desarrollo, que básicamente da estos lineamientos de que la elusión es perjudicial para los estados porque les permite recaudar menos recursos para sus arcas fiscales, para sus propios países, implica actos simulatorios, actos que conllevan a una realidad distorsionada, a una realidad disfrazada o incluso ficticia de la verdadera esencia económica de las transacciones. Y eso ya lleva a un ámbito pues eminentemente fraudulento. Entonces, para diferenciarlo uno del otro, básicamente es el ánimo con lo que hace el contribuyente. Y ese ánimo es subjetivo, estimado Víctor Hugo, es subjetivo. Porque si yo lo hago disfrazar mi realidad, simulo una compraventa o hago a través de una compraventa para simular una donación o simulo un préstamo de mi casa matriz para ocultar una subcapitalización o simulo, qué sé yo, la compra de un activo grande, ¿no? Para utilizar el gasto deducible a través de las cuotas de un arrendamiento mercantil que no existe, lo que en realidad estoy pagando, pues, el precio de ese activo. Ahí, ese ánimo, aprovechándome esa ventaja fiscal, que es el gasto deducible por la depreciación, o utilizar el gasto deducible por el pago de los intereses a mi casa matriz, cuando lo que estoy pagando es dividendos, o utilizar el gasto de la figura de la figura de la compraventa ficticia, que no hay precio, para simular una donación y no pagar el impuesto a la donación, eso se constituye en un caso de elusión tributaria que se convierte en una simulación, que se convierte en un engaño, en un fraude, y que conllevaría el perjuicio, ¿no? El perjuicio, la lesión al bien jurídico protegido de la administración tributaria, que es la recaudación tributaria. Bien, ahora, abogado, vemos que en América Latina, existía y todavía existe, pero en cierta medida ya se ha reducido, en cierta medida, el tema de las compras de las famosas facturas o los comprobantes de venta. Entonces, las empresas, entre paréntesis, pequeñas, que facturaban entre, vamos a poner un rango de 1 millón a 10 millones, habían ciertas empresas, no todas, que hacían compras de comprobantes de venta. Entonces, esto lo determinó el Servicio de Rentas Internas Ujú. e hizo las fiscalizaciones y las determinaciones correspondientes. Pero también vemos que ya empresas grandes, empresas que facturan y tienen ingresos por 100 millones de dólares en adelante, vemos que tienen operaciones con empresas del exterior. Entonces, en estas operaciones con empresas del exterior, se crean las figuras ficticias de operaciones y operaciones a veces que son inexistentes. Entonces, la prueba que tiene que, en este caso, el sujeto pasivo que tiene que demostrar a la entidad fiscal, ¿sí? El hecho real de esa operación, a veces conlleva a que no se pueda demostrar. La pregunta es la siguiente. Estas operaciones ficticias en el exterior, donde se hacen países como en Chile, con Colombia y otros países en forma general, no solamente de América Latina, el Servicio de Rentas Internas o la entidad fiscal puede demostrarlo fácilmente o también le es complicado para esa entidad demostrar y el sujeto pasivo puede mantener el sustento de esas operaciones. ¿Qué experiencia usted tiene respecto a ese tema? Sí, evidentemente, ¿no? Las administraciones tributarias, justamente con la experiencia del CIAT, ¿no? Del Centro Internacional de Administraciones Tributarias, que colinda, pues, aquí en América Latina, todas las administraciones tributarias como tal, el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano, el Servicio de Impuestos Internos de Chile, la DIAN colombiana, la SUNAT peruana, el SAT mexicano, ¿no? Entre otras administraciones tributarias, la Agencia Federal de Impuestos Internos, de Ingresos Internos, me parece que se llama en Argentina, el Ministerio de Hacienda de Brasil, el Ministerio de Hacienda de España, el Ministerio de Hacienda de Italia, bueno, todas las administraciones tributarias de todos los países, pues básicamente han tenido, pues, han ido evolucionando a tratar eh, en función a ciertas directrices internacionales, por ejemplo, el intercambio de información, ¿no?
el intercambio automático de información, el tema de la inteligencia artificial, el tema de programas, por ejemplo, para detectar a los contribuyentes nacionales o residentes de un estado que tienen ingresos, inversiones, compras, ventas en otro estado, ¿no? Poder detectar estos comportamientos. Para la administración, claro, es un reto, ¿no? Los últimos 60, 70 años, digamos, más o menos desde la época que el mundo comenzó a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría en la historia del siglo XX, han tenido ese reto de que los estados amplíen sus bases tributarias, amplíen el número de contribuyentes y los estados, ¿no?, puedan aumentar este primer rubro de ingresos fiscales, que son los impuestos y los tributos, ¿no? Básicamente es la cuota de condominio que pagan los estados. Entonces, claro, el capital pues ha ido modificándose, ¿no? Las grandes empresas, muchas veces más poderosas que los propios estados, comienzan a manejar los precios de transferencia a nivel internacional cuando comienza a constituir estructuras societarias en otros países con la finalidad de eludir, con la finalidad de dividir, de descindir la base imponible del impuesto en ese país y se van a territorios con legislaciones mucho más benignas en cuanto al pago de impuestos, sobre todo de capitales extranjeros, ¿no? Ahí nacen estos famosos territorios llamados jurisdicciones de menor imposición, paraísos fiscales, ¿no?, regímenes preferentes en cuanto a la tributación, ¿no?, que permiten esconder esos dineros de los estados de origen de los residentes, propietarios o beneficiarios de esa renta, para no pagar impuestos en sus propios países de origen. Puntualmente aquí, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas, que tiene una existencia ya de 27 años, porque el Servicio de Rentas Internas fue creado aquí a finales del año 1997, ¿no? Entró en vigencia básicamente desde enero del año 1998. Ha ido evolucionando el Servicio de Rentas Internas. El control tributario, por ejemplo, el controlar las transacciones inexistentes, el controlar los precios de transferencia, el controlar las transacciones fantasmas, las transacciones sin sustancia económica, las transacciones sin materialidad, ¿no? El determinar cuáles son los territorios, las jurisdicciones que permiten esta competencia desleal entre estados que a través de jurisdicciones opacas, jurisdicciones poco transparentes, permiten ocultar capitales de los residentes de su propio estado, ¿no? Identificarlos y darles castigos a estos estados para que los contribuyentes no puedan hacer transacciones con ellos, ¿no? Es decir, ha ido incrementándose el, digamos, el control, ¿no? La investigación, ha ido incrementándose también la inteligencia tributaria, que determina pues justamente estos comportamientos irregulares, principalmente de los contribuyentes más grandes, ¿no? Y que en el tiempo, ¿no?, han ayudado para poder generar un ataque contra la evasión y la ilusión tributaria, inclusive a través de firmas de documentos internacionales como los convenios de doble imposición que tienen cláusulas especiales para el intercambio de información entre administraciones tributarias. Entonces, eso es un conjunto de políticas jurídicas, económicas, internacionales, informáticas, ¿no?, es decir, tecnológicas, más bien dicho, que los estados actualmente, al año 2025, ¿no?, ya en la tercera década del siglo XXI, cuentan con lo que antes no lo podían hacer. Ahora, abogado, usted indicaba este tema tan importante como es la inteligencia artificial. Ya hemos escuchado por la entidad fiscal que va a aplicar inteligencia Ujú. artificial específica al área fiscal. Entonces, hay que destacar que el uso de la inteligencia artificial es un tema increíble por la rapidez con que entrega la información, con que procesa la información en el computador o estas centrales de PCs y cómo saca resultados rápidamente a través de un análisis de una serie de información. Correcto. ¿Cómo, desde su punto de vista, usted cómo considera o qué considera que la entidad fiscal pueda utilizar esta información justamente en el tema de la recaudación del impuesto y Ujú. también en el tema de las sanciones penales?
recordando que todos estos hechos de evasión están en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es su opinión? Sí, correcto. Esto es un paso muy importante, ¿no? Que ha dado últimamente la Administración Tributaria Ecuatoriana en este contexto y todas las administraciones tributarias aquí en América Latina, que estamos ya en esta época de la inteligencia artificial, que es un paso más allá de las tecnologías, de la virtualidad, ¿no? Y efectivamente eso ayuda, porque ¿qué es lo que hace la Administración Tributaria? La Administración Tributaria lo que tiene es una gran base de datos, ¿no? Es imposible, pues, poner un fiscalizador, un auditor, un funcionario de control de la administración tributaria atrás de cada empresa, ¿no? Vamos a necesitar 3 millones de funcionarios públicos, porque más o menos es el número de contribuyentes que tiene registrado el Ecuador, el registro único de contribuyentes, ¿no? Eso es imposible. Entonces, lo que hace es manejar, manejar la información a través, por ejemplo, de cruces de información. La información de los proveedores, la información de los clientes, la información de los importadores, ¿no? La información, por ejemplo, de otras entidades estatales como los gobiernos autónomos descentralizados, los registros de la propiedad, el registro mercantil, de la Agencia Nacional de Tránsito, Los y bancos. un socio, claro, y un socio bastante importante que tiene la administración tributaria son los bancos, instituciones del sistema financiero nacional que a través de una herramienta, ¿no? que se llama el ROTEF, ¿no? que es el anexo de registro de operaciones, transacciones económicas y financieras, pues se llama ROTEF, termina en F, justamente que mensualmente los bancos entregan información al Servicio de Rentas Internas para que se comience a detectar incrementos patrimoniales, ingresos, valores de venta que se depositan y que no corresponde con la declaración de impuesto a la renta y de IVA principalmente, de estos contribuyentes. ¿Qué es lo que viene a ser la inteligencia artificial? Lo que viene a reemplazar el trabajo humano. En vez de poner a un equipo de inteligencia, a un equipo de auditoría, a un equipo de control para analizar esa información, la propia computadora detecta ese cruce de información y la inconsistencia que el contribuyente X, Y, Z o la sociedad ABC ha omitido ingresos. Y automáticamente sale el reporte, le avisa pues al funcionario y el funcionario le comunica al contribuyente, a la empresa, que es el sujeto pasivo, y le dice, señor, usted tiene una diferencia entre sus acreditaciones depositadas en los bancos y lo que usted facturó o usted declaró de impuesto a la renta o de impuesto al valor agregado. Justifique la diferencia y si no lo puede justificar, pues presente la declaración sustitutiva. Ahí es donde actúa la inteligencia justamente, ¿no? Para directamente ya la inteligencia artificial y lo manda directamente al email la inconsistencia. Podría darse Correcto, también. exactamente, ¿no? Lo detecta. Donde todavía la administración no ha llegado es en la información internacional, ¿no? Por ejemplo, solamente los bancos locales reportan. Pero ¿qué pasa si yo manejo una cuenta en Estados Unidos o yo manejo una cuenta en Panamá, manejo una cuenta en Colombia, donde los bancos de esos países no reportan a la Administración Tributaria Ecuatoriana? Bueno, ahí hay otros mecanismos, como justamente es este foro de intercambio de información internacional, ¿no? que es un mecanismo automático donde todas las estaciones tributarias reportan las transacciones de los contribuyentes de otros países. Yo creo que si nosotros los humanos, ¿no? estamos dispuestos a que esto prospere, si todos los involucrados en este ámbito, ¿no? los administradores tributarios, es decir, las direcciones de rentas, ¿no? los empresarios, los estados mismos, ¿no? De manera general, queremos identificar dónde está escondido los dineros que no tributan en cada uno de los países, estamos muy próximos a encontrar la fórmula de hacerlo. Mire que se ha propuesto muchas cosas, inclusive de establecer un impuesto a la renta mundial, ¿no? Con la finalidad de que las personas tributen en un lugar del mundo un impuesto bajo, pero con eso se terminaría la evasión tributaria. Y nada de esas recetas, ¿no? Que muchas veces hasta son utópicas, no ha funcionado. ¿Qué es lo que va a funcionar ahorita? Justamente este paso de la inteligencia artificial, ¿no? Tratar de que la inteligencia artificial pueda detectar que las personas, los contribuyentes, las empresas, no hayan ocultado deliberadamente de manera fraudulenta, hayan ocultado estos ingresos que debían tributar en su país de origen, en su país de residencia, en su país de fuente, bueno, dependiendo del concepto, y no se hayan ocultado en legislaciones más permisivas, opacas, que les da pues
sigilo mucho más alto del que le ofrece sus países de residencia. Bien, ahora, siguiendo con la planificación tributaria, tenemos las estructuras offshore. Entonces, estas están ubicadas en paraísos fiscales. Sí. ¿Podría considerarse siempre esto como una evasión tributaria? Em, Mire, ahí viene con lo que yo decía la primera respuesta en la pregunta inicial, ¿no? No toda planificación tributaria es un delito de evasión tributaria o de defraudación tributaria. Incluso no toda ilusión tributaria podría considerar un delito de evasión tributaria, porque es difícil justamente entrar a la psiquis de la persona. Eso ya está en el fuero interno de cada ser humano, ¿no? Del empresario, del ejecutivo, de la persona natural, del profesional, del inversionista, pues es muy difícil saberlo. Pero el hecho de tener un offshore per se no es un delito, ¿ya? No implicaría defraudación tributaria. Pero si yo tengo un offshore en donde yo monto una estructura, ¿no? Donde no reporto o no transparento quién está atrás de esa estructura, pero yo la controlo, ahí ya me está dando un indicio. Peor aún si tengo a nombre de una empresa fantasma, de un testaferro, ¿no? Que en ese momento, pues, yo ya, o sea, oye, ¿por qué tienes una empresa que tú la controlas, que tú la manejas, es decir, que tú la administras, pero que está a nombre de otra persona? Ahí yo creo que ya habría un indicio de constituir un delito. Porque, mire, las empresas, ¿no?, que fundan offshore en países donde la tributación es alta, donde no permite, digamos, que los capitales extranjeros se salgan con las suyas y no tributen, sino las offshore son constituidas en lugares de baja o nula tributación y de nulo control. ¿Por qué buscan territorios como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Bahamas, ¿no? Algunas de estas pequeños territorios, islas, ¿no? En el Océano Pacífico, Kiribati, Macao, bueno, no sé, ¿no? Tantos territorios diminutos que prestan para que las empresas de estos países grandes, ¿no? Infiernos fiscales, como Francia, como Alemania, como los propios Estados Unidos en ciertos lugares como California, Nueva York, países sudamericanos como Brasil, el propio Ecuador, Chile, ¿no? No dejen de tributar cuando sus ciudadanos se van y se esconden a esos lugares. Entonces, no es que porque constituyo una offshore significa que ya estoy cometiendo un delito de evasión tributaria, pero sí me da un indicio de que si yo muestro una realidad que no corresponde a través de un offshore, lo hago para evadir impuestos, podría no solamente darse un delito de defraudación tributaria, sino podría concursar una serie de delitos de manera real, como por ejemplo el enriquecimiento ilícito o incluso el propio lavado de activos, donde lo hago con ese propósito de ocultar la verdad, de mostrar una apariencia inexistente, una apariencia maquillada, pero que oculto un fin protervo atrás de ello. Y ahí es donde justamente las áreas de inteligencia tributaria es donde están trabajando para detectar estos casos evasivos, estos casos defraudatorios, simulatorios, en perjuicio de los estados que se atribuyen el derecho de cobrar el impuesto. Bien, ahora tenemos el tema de los precios de transferencia. Y este tema que es importante entra dentro de la planificación tributaria. ¿Cómo se relaciona la planificación y los precios de transferencia? A ver, el tema de los precios de transferencia es vital, sobre todo cuando las empresas poderosas, las empresas que controlan, digamos, controlan la cadena de producción, tanto local e incluso internacional, de determinados bienes o servicios, entran también en el asunto de que manejando correctamente el tema de precios, yo puedo hacer una correcta planificación tributaria. ¿Qué es el tema de precios de transferencia? Pues es un asunto que va de la mano con el principio de plena competencia. ¿Qué significa eso? Que yo las transacciones que yo realizo con mis partes relacionadas, tanto del Ecuador como del exterior, tienen que ser análogamente comparables, similares, con las transacciones locales o internacionales que yo hago con mis partes independientes. Por ejemplo, si yo soy un
un agroindustrial, ¿no? Por ejemplo, yo, no sé, hago puré de banano. La materia prima para el puré de banano va a ser el banano. Si yo compro el producto, la materia prima, en fincas que son ligadas a mi grupo económico, es decir, que indirectamente son de mi propiedad, al intermediario, que también es parte de mi grupo, le vendo a la fábrica. La fábrica le vende, por supuesto, qué sé yo, utiliza el transporte naviero, que también es de su propiedad. Le vende a una empresa que está ubicada en Bahamas, que es la que va a exportar este producto, ¿ya? Y a su vez, esta empresa de Bahamas le va a reexportar el bien, por ejemplo, a Japón, ¿ya? Toda la cadena de producción. Ah, y la empresa de Bahamas es mía, por cierto, ¿no? Indirectamente constituye un offshore donde yo tengo ahí también acciones y vendo finalmente ese producto con un precio mucho más alto a Japón, donde ya no controlo, yo estoy evadiendo impuestos en Ecuador. Porque, caso, desde la compra hasta la exportación a Bahamas, básicamente todo lo manejado a nivel de costo. Bien, ¿Y dónde sale la utilidad? Cuando de Bahamas, donde ya no entra la Administración Tributaria Ecuatoriana, se va a Japón, ¿ya? Entonces, esa transacción, si la comparáramos con partes independientes, es decir, que el que vendió la fruta, es decir, el que vendió la materia prima, el intermediario, el fabricante exportador ecuatoriano, la naviera, todos son partes independientes, los márgenes de utilidad, los precios de transferencia de todas estas transacciones sustantivamente son mucho más altos y pagarán mucho más impuestos en el Ecuador que lo que hace la transacción si yo lo hiciera con partes relacionadas. Por eso es que a partir del año 2004 aquí en el Ecuador, es decir, ya más de 20 años, se incluyó justamente este control a los precios de transferencia, sobre todo en transacciones internacionales con offshores que están constituidos pues en paraísos fiscales o en regímenes preferentes o jurisdicciones de menor imposición, ¿ya? Para que de esa manera, si la administración detecta a través del método que utilice, ¿no? Detecta en el control tributario diferencias sustanciales en los precios comparables, ¿no? Es decir, las circunstancias cuantitativas que utilicé para vender a mi parte razonadas frente a un comparable de parte independiente, esa diferencia lo pueda ajustar para que a través de una glosa pueda pagar más impuesto a la renta. Entonces, esto va de la mano justamente con el tema de la planificación tributaria. Ahora, claro, ahora ya no es tan fácil, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los precios de transferencia, la obligación de reportar cuando yo hago transacciones con partes relacionadas, son a través de montos mucho más altos de los montos comunes que manejamos en la economía micro aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, para reportar el anexo de partes relacionadas, creo que desde este año es de 3 millones en adelante, ¿no? Mientras que para el informe integral de precio de transferencias es de 10 millones en adelante, el informe integral de precio de transferencia. Entonces, claro, no cualquier persona tiene transacciones en el año con una parte relacionada de más de 3 millones o para aún más de 10 millones. Si lo hace pues a nivel de cientos de miles, por ejemplo, usted no tiene la obligación de reportar, más allá que la administración tributaria le puede requerir en cualquier momento que presente el anexo o que presente el informe integral de precios de transferencia. ahora tenemos el tema de los convenios internacionales. Ujú. Los convenios internacionales, muy pocos profesionales lo conocen, lo manejan, lo entienden y lo saben aplicar. Pero el que lo maneja muy bien, el que lo conoce, podría en una planificación tributaria utilizarlo con la finalidad de eludir o evadir impuestos. Sí, lo podría utilizar bajo ese contexto, ¿no? Incluso la administración tributaria ha detectado casos de abusos de los contribuyentes a los beneficios que dan los convenios internacionales cuando hacen triangulaciones para aprovecharse de los beneficios del convenio. Que normalmente estos convenios que son modelos o son suscritos bajo un modelo, ¿no? El modelo OCDE que se tributa en el país de la residencia, es decir, en el país exportador de capital, un país desarrollado, por ejemplo, Francia, ¿ya? Es muy difícil que una empresa ecuatoriana vaya a invertir en Francia, pero sí es muy probable que una empresa francesa invierta en el Ecuador. Entonces, esos convenios tienen a que los tributos donde vienen a invertir a países como este, que somos importadores de capital como Ecuador, tributen en Francia y no tributen en Ecuador. Ese beneficio hace que muchas empresas utilicen, por ejemplo, el artículo 7 del convenio con Francia o de todos los convenios, como el de España, el de Canadá, el de Bélgica, el de Uruguay, ¿no?
por dar unos pocos ejemplos, dicen que todos esos beneficios empresariales, si no hay establecimiento permanente, pueden tributarse en el país de la residencia. Con eso me evito la retención en la fuente, del 25%. ¿Ya? ¿Es lícito utilizarlo? Sí. Pero si yo noto un ánimo fraudulento atrás de ello, volvemos a lo mismo. Una simulación, una transacción con Francia, cuando en realidad lo que estoy mandando es dinero a Estados Unidos, o estoy mandando dinero al Reino Unido, con países que no tenemos celebrado un convenio internacional de doble imposición, pero sí con Francia, y hago esa triangulación con Francia para mandar el dinero a Estados Unidos, donde Estados Unidos y Francia sí tienen un convenio. Ahí habría un ánimo fraudulento, pero para detectar eso necesito un trabajo de ingeniería de control, es decir, un trabajo de inteligencia tributaria muy fuerte que en el momento actual, por lo menos hasta estos días, yo no he visto que la administración tributaria lo haga, ¿no? Pero si yo hago un pago directo, por ejemplo, usted es un ciudadano francés que me está dando un servicio por su conocimiento de cierta práctica empresarial y yo tengo que pagarle, es totalmente ilícito. Si el Ecuador ha suscrito un convenio con Francia desde los años 90, donde dice que los pagos que salen del Ecuador a favor de un contribuyente francés se tributan en Francia y se exonera el impuesto en el Ecuador a través de la retención en la fuente, es decir, no hay retención en la fuente, pues es totalmente válido. Entonces, cambia la figura en el primer ejemplo, que lo hago a través de una triangulación para evitar el impuesto en Estados Unidos y pagarlo y aprovecharme de la exoneración en Ecuador con el convenio de Francia, frente al segundo caso, que es un caso más simple, donde tenemos todo el derecho, pues, de hacer una transacción internacional y aplicar el convenio para exonerar el impuesto aquí en el país. Ahora, la entidad fiscal, en sus procesos de determinación, a veces pilla al contribuyente de forma acertada o de forma desacertada. Lo pilla en una operación, tal vez, de un menor pago de impuestos. Entonces, le realiza la determinación, lo notifica, Ujú, el contribuyente se asusta, no quiere ver afectada su actividad, se pone de acuerdo con la entidad fiscal, llegan a un convenio de pago y dice, bien, voy a pagar, no me voy a hacer lío, vamos a pagar para poder continuar. Pero ¿qué pasa? Que se paga la operación determinada por la entidad fiscal, pero resulta que después de 2 años, esto es un caso real, después de 2 años, la entidad fiscal va y lo denuncia ante la fiscalía a través de el jefe o el director de la entidad fiscal. Entonces, ujú, esta acción que está dentro del Código Integral Penal, ¿sí? Por acciones de evasión tributaria o presunta presunta defraudación tributaria porque puede ser acertado o puede ser erróneo, pueden darse las dos cosas. Pero como ya estuvo pagado, llegaron a un acuerdo, pero el Código Integral Penal indica que por esto hay sanción privativa de libertad, van y se denuncia a la fiscalía hace todo su proceso, pero ya de ahí nadie más eh, sigue con el impulso del caso. En este caso hablo de la entidad fiscal. ujú, Entonces, la entidad fiscal viene y envía un impulso solicitando información. Pasa un año o pasan 2 años, sigue con el impulso. Impulso 2, impulso 3, porque esta presunta defraudación, por esta denuncia de la entidad fiscal ante el organismo legal, no prescribe. ¿Cómo puede defenderse sabiendo que esto le afecta al sujeto pasivo porque entra en el software, ¿no? Entra en el software judicial donde aparece como presunto evasor, ¿sí? ujú, Y eso le afecta para cualquier tipo de negociación futura o como imagen propia. Dicho esto, ¿cómo puede el contribuyente, ya después de haber pagado todo, haber llegado a un acuerdo, limpiar esto en esta entidad judicial? ¿Cómo lo podría hacer para que ya no se vea empañado su imagen? ujú. Buena pregunta, ¿no? Y aquí ya nos vamos al ámbito penal, ¿no? Es que claro, justamente desde que hubo la reforma al Código Integral Penal, es decir, la expedición del nuevo Código Integral Penal en el año 2014, 10 de agosto del año 2014, bueno, el delito de evasión tributaria ya venía antiguamente desde el Código Tributario, que era el libro que manejaba la parte penal en el libro cuarto.
Pero ¿qué pasaba antes, no? Antes, para poder proseguir el tema penal a través de fiscalía, tenía que agotarse la fase administrativa y la parte judicial del cobro del impuesto. Es decir, cuando ya la deuda era firme o la resolución que confirmaba la deuda era ejecutoriada, ya decía, por ejemplo, el contribuyente Carlos Pontón Ceballos tiene que pagar una diferencia al Servicio de Rentas Internas de $100.000. Recién ahí podía entrarse a indagar si había o no delito tributario, es decir, defraudación tributaria. Por el hecho de ver impuestos no implica el delito. Lo que es delito es el fraude, ¿no? El fraude que perjudica a la administración tributaria. Es decir, la acción engañosa, la acción dolosa, la acción falsa que yo le doy a la administración tributaria para dejar de recaudar en todo o en parte un tributo. Ese es el delito. Pero con la reforma, es decir, con la expedición del Código Penal, integral penal actual, eh, el delito puede investigarse a la par de que la administración tributaria recién inicie un proceso de determinación, justamente para que el delito no prescriba. Porque Así sea que ya haya pagado. lo dice el Código Penal, aunque así sea que haya pagado, que puede, aunque haya pagado, la investigación continúa. Sin embargo, yo creo que en la práctica, ahí hay una especie de contradicción en el artículo 298 del COIP, porque el delito, que es un delito no es un delito de medio, sino es un delito de resultado, ¿no? Como suelen decir los penalistas, tiene que dejarse de pagar el impuesto. Así nace el delito. Son 5 verbos: la simulación, la falsedad, el engaño, la omisión y el ocultamiento, casi sinónimos, ¿no? El más complejo de entender es la simulación, que es justamente este apantallaje a través de una figura inexistente o irreal para disfrazar un negocio real. Pero cualquier engaño, cualquier falsedad, por ejemplo, doble contabilidad, yo simular, por ejemplo, que tengo más de 65 años para beneficiarme de una devolución de impuestos que le pertenece a la persona de la tercera edad, utilizar gastos inexistentes, que no son gastos reales, gastos justamente con la finalidad de bajarle el vas a imponer el impuesto a la renta, ya, son actos engañosos, eso es lo que constituye delito. Pero, ¿a qué aterriza, si cabe el término, o hacia dónde deriva esta falsedad a dejar de pagar impuestos? ¿Qué pasa si yo digo acepto? Engañé a la administración tributaria, utilicé una figura falsa, utilicé el dolo, utilicé el fraude para perjudicar a la administración tributaria y no recaude los impuestos que yo debo. Y acepto, y pago incluso con intereses, pago con recargo, pago las multas, porque claro, tengo la amenaza penal, ¿no? Tengo la amenaza de caer a prisión, ¿no? Que me condenen con una pena privativa de la libertad de hasta 7 años incluso, ¿no? Que creo que es la máxima pena que tiene el delito de defraudación tributaria, y yo pago el impuesto. Automáticamente se acaba el delito, se acaba el delito, a pesar que yo lo haya reconocido. Pero ¿qué pasa? Claro, dice otra parte del artículo 298, que es una norma bastante grande. Dice, no, pero la investigación sí, sí, pero ¿qué vas a investigar si ya paga el delito? ¿Dónde está la afectación, en este caso a la víctima? ¿Quién es la víctima? El Estado, el SRI, el fisco, si ya pagaste el impuesto. Incluso mucha gente ha pagado el impuesto en épocas de remisión tributaria para bajar el valor de los intereses, el valor del recargo, el valor de la multa, y pagar solamente pues el saldo de capital, es decir, el pago de la diferencia de impuestos. Claro, Y pero aún así también lo eliminaron. hay el Sí. otro escenario donde hay un error. Pero sabes que el contribuyente con tantas cuestiones de su actividad dice, ¿sabes qué? Paguémosle y solucionemos este tema. Paguémosle y solucionemos este tema. Porque pueden haber operaciones lícitas, pero que pueden dar a un error. Podría darse eh, Ujú. por parte de la administración tributaria, podría darse una mala revisión, podría haber un Sí, error. Ahora, claro. el Y- punto es que ya ahí lo mandan a la entidad judicial, se coloca la denuncia y esa denuncia que comienzan a darle impulso no termina. Entonces, ¿qué ocurre? Ejemplo, dentro de esos impulsos, vamos a decir, hay un tercer impulso, ya lleva 5 años y comienzan a solicitarle información a los clientes, porque la denuncia está abierta, no está cerrada, está abierta porque está, de lo que entiendo, no prescribe.
No, Entonces, sí prescribe, ah, pero sí muchos prescribe. años. Sí, Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tiene una afectación con los clientes. Oye, me están pidiendo esta información por tu culpa. Entonces, ¿sabes qué? Yo mejor me voy por el lado de acá ujú. para evitarme ese tipo de problema. Entonces, la pregunta sería ahí, ¿cómo puede el contribuyente solucionar? Ya, su caso con el tema de fiscal ya está solucionado, vamos a decirlo así. Pero con el tema judicial, no. Siguen los impulsos y no terminan. Ahí, ¿cuál, cuál debería ser los pasos que el sujeto pasivo tendría que dar? Claro, ahí es complicado, ¿no? O sea, yo le digo, si ya ha pagado es que si usted paga la diferencia de verle impuestos al SRI después de un proceso de terminación, obviamente ya si es deuda firme o deuda aceptada, usted no va a presentar reclamo, no va a presentar juicio para impugnar esa deuda a través de un acto administrativo, o haberlo impugnado, finalmente ratificaron que usted debe eso, se perdió todas las instancias. Finalmente ese tema es como deberle dinero al banco, ¿ya? ¿Qué es lo que espera la administración tributaria? Es que usted le pague. Normalmente, pues, a ver, ¿qué pasa en la práctica? ¿No? Le digo, más allá de lo que diga las leyes, lo que diga el código penal o el código tributario, la ley de régimen tributario interno, que es la que maneja es la que regula los impuestos grandes, ¿no? Como el impuesto a la renta o el IVA. Más allá de eso, ¿qué pasa en la práctica? ¿Quién denuncia es el SRI? Y quién básicamente le da haciendo el trabajo al fiscal es el SRI. Porque el SRI en este momento, y desde algunos años atrás, tiene la política de que todos los casos donde encuentre, aunque sea pequeña, una omisión de ingresos, por ejemplo, dice, a ver, el señor Carlos Pontón, que declaró $40.000 de ingresos del año 2024. Hemos encontrado que omitió $2.000, tenía que haber declarado $42.000. Por esos $2.000 que le detecta la administración tributaria, le manda a la fiscalía. Se llega a centenas de casos de manera semanal a la fiscalía, donde, claro, primero no es una fiscalía especializada. Llega pues a una solamente para delitos tributarios. Ahí llega todos los delitos contra la administración pública. Llega a los casos de peculado, de enriquecimiento ilícito, no temas de la Contraloría, temas del IES, del Ministerio de Salud, de los desfalcos, de los cohechos, de la concusión, todo llega ahí. Entonces, claro, súmele eso a los delitos tributarios que llegan en masa. Las fiscalías, por ejemplo, aquí en Quito, que hay cinco fiscalías, ¿no? Para ese tipo de delitos, están desbordadas de trabajo. El 99% de esos casos, por no darle un número más alto, mi estimado Víctor Hugo, se archivan en la indagación previa. No prosperan a iniciar un proceso penal que es con la formulación de cargos, como usted conoce, ¿no? Como en cualquier otro delito, donde básicamente comienza el proceso penal porque comienza la instrucción fiscal para tratar de llamar a juicio al delincuente, que en este caso sería al defraudador tributario. No prospera. Porque claro, son casos de que, a ver, encontró una diferencia en los ingresos. Ah, que utilizó empresa fantasma, que muchas veces es culpa del contador, es culpa del financiero, no sé, pues del jefe del área de compras que recibió una factura que no correspondía al vendedor del producto, del servicio que se proveyó la empresa, X y X razones. Lo cierto es que no prospera, y no prospera por muchas situaciones. La primera es porque los contribuyentes, por el miedo, por el susto, ¿quién quiere estar involucrado en un tema penal? Más aún con todo el escándalo que ha habido, pues por la violencia que ha existido aquí, hasta por las cárceles, por el tema de estar perseguido por la fiscalía, pues es muy incómodo. La gente ha preferido pagar los impuestos. Y al momento Claro, de pagar los impuestos, claro, los mismos fiscales se abstienen de acusar y piden al juez penal, al juez de la unidad judicial penal, que es el que controla pues la parte de la indagación previa, que archive el caso. Eso ha pasado bastantísimo. ¿Quiénes han prosperado en una acción penal? Muy pocos casos, casos muy, digamos, paradigmáticos dentro de un país como el nuestro, o casos de persecución política, que tal o cual empresario que se peleó con el gobierno de turno, o que en realidad movió mucho su dinero y que imposible podía haber un concurso real de delitos, como por ejemplo el lavado de activos, prefirió irse por el lado tributario y sentenciarlo por el lado tributario. Entonces, los casos son muy reducidos. Claro, cada vez es un poco más complejo, cada vez puede darse más este peligro que no lo había antes, ¿no? Por ejemplo, en la primera época del COIC, ¿no? 2014, 2018, casi no habían procesos penales de ese tema por defraudación tributaria. ¿Cuál sería la recomendación, respondiendo a su pregunta? Es simplemente pagar el impuesto. Si usted no quiere tener problemas, ¿no? No quiere tener problemas con la fiscalía,
para que le abran un tema. Si usted no tiene, vea, usted acepta que tenía que haber pagado ese impuesto y no lo pagó por una omisión de ingresos, por un gasto sobreestimado, por un gasto irreal, por un crédito tributario que usted maliciosamente, no digamos dolosamente, o por o más que maliciosamente, ¿no? Por un tema de aprovechar la ventaja, quiso aprovecharse de una devolución de impuestos que no le correspondía. Bueno, devuelve el dinero y devuelva con recargo, devuelva con intereses. Ahí se mitiga el delito penal y básicamente se lo archiva. No, eso Claro. pasa en la... Pero ahí era justamente una de las consultas, era que en el servicio de rentas internas o la entidad fiscal se paga, se cancela totalmente todo. Pero en la entidad judicial sigue abierto. Entonces la entidad Claro. judicial le da un impulso, dos impulsos, tres, y lo que tengo entendido es que prescriben 5 años, pero los impulsos Eh, siguen. sí, Entonces podría ahí, prescribir hasta que se interrumpa si formulan cargos, ¿no? claro, pero ya hay una denuncia, pero no hay quien le dé la continuidad porque ya en la entidad fiscal, ya un ejemplo, ya se pagó el tema en este caso, de la resolución que indicaba que debía, ¿no? Ujú. Pero en el tema judicial continúa el impulso. Bien, nuestro colega de Perú, Adrián Mesa Levano, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre planificación tributaria y estrategia tributaria? Creo que la estrategia tributaria está dentro de la planificación tributaria, es decir, la estrategia fiscal es algo más concreto, ¿no? Más concreto en el ámbito de la planificación que es más genérico, más general, que incluye muchas otras acciones, ¿no? Una estrategia tributaria podría, para estar dentro de la aplicación tributaria, podría estar acompañada de un objetivo tributario, por ejemplo. La estrategia ya es algo específico. ¿Qué quieres hacer con relación a los impuestos que quieres pagar, por ejemplo, para este año 2025? Ya estamos mes de junio, ya ha pasado medio año casi, ¿no? Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu estrategia con relación a la política de gastos, por ejemplo? Al tema de los ingresos, sobre todo en actividades económicas mucho más complejas, como por ejemplo la construcción, ¿no? ¿Cómo vas a reconocer el ingreso? ¿Cómo vas a devengar los gastos? ¿Cómo vas a utilizar el tema de las depreciaciones? Si los vas a utilizar aceleradamente o no. Bueno, dependiendo del asunto. Ahí yo creo que es una estrategia. Ya. La planificación ya es un poco más amplio, ¿no? Incluye no solamente estrategias, sino incluye otro tipo de parámetros, de actividades que conlleven a una disminución del pago de impuestos de una manera lícita. Bien, tenemos la mano levantada, la mano digital de nuestro colega de Perú, Adrián Mesa Levano. Adrián, buenas noches, el micrófono es suyo. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas Víctor. noches. Buenas noches, Carlos. Sí, es correcto lo que tú mencionas con respecto a la diferenciación, sino que quería también comentar un poquito de acuerdo a la experiencia dentro de lo que es Perú, ¿no? Ujú, En Perú no nos distamos mucho de la forma como ustedes manejan la parte tributaria, ¿no? He escuchado atentamente tu exposición y es muy acertada, muy adecuada con respecto a un ámbito general, digamos, ¿no? ujú, Pero acá en Perú, por ejemplo, hay dos formas que vemos el tema tributario. En el tema de la manera formal y de la manera informal, digamos, ¿no? ujú, La manera formal es cuando un especialista contable se especializa y utiliza, ¿no?, las herramientas contables para poder hacer una gestión estratégica y poder, a través de ello, ¿no? Minimizar el pago de impuestos. Esa es la manera formal, digamos, ¿no? La informal es la que ustedes han venido comentando, ¿no? O sea, comprar facturas o hacer pues algunas acciones que dejen en beneficio a la empresa para que pueda pagar menos impuestos, ¿no? Por eso que acá más usamos no el término de planificación, sino el término de estrategia tributaria, ¿no? Pero la planificación también está, pues, como parte de una estrategia de la empresa de saber cuáles van a ser los desembolsos que tienen que procurar tener para hacer sus respectivos pagos, no solamente en la parte tributaria, sino en toda su estrategia económica del mes, ¿no? Tú sabes que las empresas planifican eso, pues, mensualmente, ¿no? Es lo ujú. que más o menos quería comentar. Un gusto igual a los colegas metidos en el ámbito tributario de la hermana República de Perú. Em, sí, es algo muy similar acá, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el tema ya de lo que hablamos en la última parte, el tema de la judicialización, el tema de la penalización de las conductas
fraudulentas en el ámbito tributario, ya llegan a acciones justamente así, evasivas, ¿no? Como el tema de simular algo, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de tener meras diferencias en las declaraciones de impuestos, por ejemplo, que yo yo pueda no deducirme un gasto hasta un tope, por ejemplo, los gastos de viaje, ¿no? Que la ley ecuatoriana, la ley de régimen tributario interno, en su artículo 10 numeral 6 dice que yo solamente puedo decirme como gastos de viaje el 3% de mi ingreso grabado. Si mi gasto de viaje real con las facturas supera ese 3%, la diferencia es no deducible. Entonces, si yo utilizo una deducción que no me permite la ley, o un porcentaje de la deducción que no me permite la ley y lo pongo como gasto deducible, y es un gasto no deducible, seguramente la administración tributaria no me va a penalizar ese caso y no me lo va a llevar a la fiscalía, ¿no? Eh, sería lo ideal, ¿no? Entonces, esto se queda ya solamente en el ámbito administrativo. Sin embargo, nosotros acá en el Ecuador sí tenemos básicamente un abuso de la justicia penal tributaria, más que la justicia, de la acción pública penal tributaria, donde muchos casos que deberían solamente quedarse en el ámbito administrativo y tratar de resolver el pago de la diferencia de impuestos a través de un acto de determinación tributaria, lo que ha llevado es una presión posterior de la administración denunciando a la fiscalía, hasta allá se pagando el delito, para que ese caso en 3 o 4 años se archive, ¿no? ¿Qué es lo que se ha logrado? Nada, un esfuerzo innecesario. Justamente tu comentario me lleva a mí a hacer una reflexión y también hacerte de repente una pregunta en el sentido si ustedes ya lo están considerando. Porque el ambiente tributario digamos, esta añadidura tecnológica de la inteligencia artificial, sus sistemas están siendo automatizados, ¿no? Por ejemplo, hace un momento comentábamos sobre el tema de tener dentro de los parámetros de poder cumplir con las normas, ¿no? Eso antes que era totalmente manual, ¿no? En la cual se tenía que hacer un esfuerzo sumamente, por eso es que todo el mundo pues declaraba y después de 2, 3 años recién te llamaban a poder respaldar lo que habías hecho, ¿no? Sin embargo, ahora con la facturación electrónica y la digitalización de toda esta información, esto ahora pues se hace a la distancia de un clic, ¿no? Entonces, Correcto. eso también va a tener un impacto muy significativo en todas las industrias, ¿no? Acá en Perú ya comenzamos con ese proceso. Te cuento más o menos, a partir de julio de este año, SUNAT, que es la empresa que se dedica al tema de la tributación y recaudación fiscal, ya comienza a mandar electrónicamente los impuestos a las empresas. Me dejo entender. Cosa que antes tú tenías que presentar tus impuestos, ahora no. Ahora ellos te dicen qué es lo que tienes que pagar. Y dentro de ese pago están calificados justamente las compras, en las cuales yo puedo pedir, pues, no sé, vamos a ponernos exagerando un número, 1.000 facturas de una empresa, ¿no? En la cual todo lo compro con factura, ¿no? Asumiendo de que eso me va a deducir el impuesto del IGB, ¿no? Pero ¿No? Sunat, a través de sus algoritmos, ya tiene, dependiendo del tipo de compra, si lo justifica o no lo justifica dentro del patrón para poder ser declarado como una compra legal que vaya a rebajar el impuesto, ¿no? Entonces, acá en Perú, ahorita estamos en una corriente en la cual ya se ha pronunciado el Colegio de Contadores de Lima, Perú, ¿no? Porque Sunat, en efecto, de lo que es la emisión de boletos y facturas es muy pulcro. O sea, no se le escapa un documento. Pero en el caso de las compras, no. Entonces eso le está generando al ¿Mm? contribuyente, hablamos de empresas, de que ahora tengan ya no que hacer un registro, sino un trabajo de auditoría, ¿no? Porque ellos te dan la fecha en la cual tienes que pagar, pero también te dan un plazo para que tú puedas, ¿cómo se llama?, hacer los ajustes necesarios y poder pagar el impuesto justo, pues, ¿no? ¿Cómo están Sí. ahí en Ecuador con respecto a este tema? Más bien aquí en Ecuador, de manera deliberada, como se dice, a propósito, el SRI, que es el equivalente a la SUNAT de Perú, ¿no? Nosotros tenemos dividido SRI y aduana, ¿no? SRI y el SENAI, que es la Secretaría, el Servicio Nacional de Aduanas. Usted creo que es una sola, ¿no? El SUNAT creo que es aduana y rentas internas. Hasta hace unos años atrás estaba separado también, pero después lo han juntado y Ah, ahora ya. Aquí es lo uno que solo. llama teniendo separado, ¿no? Y Víctor no me va a dejar mentir porque básicamente la aduana ha sido en Guayaquil y el SRI en Quito, ¿no? Que son los dos polos los dos polos urbanos que tenemos aquí en el Ecuador, de dos ciudades de aproximadamente 3 millones de habitantes cada una. Bueno, más allá de eso, el SRI
ha venido un poco, a propósito, lo hizo un poco evolucionar, porque yo recuerdo en el año aproximadamente 2014, 2015, 2016, ¿no? En la plataforma que se llama el portal web del SRI, que uno básicamente es información que ya está en las bases de datos de la Administración Tributaria, ya me sugería cómo yo debía declarar mi impuesto. Entonces, básicamente yo tenía que dar un clic y se subía la declaración. Yo no tenía que sumar mis ingresos, no tenía que sumar mis gastos, no tenía que establecer cuál era deducible, no deducible. Básicamente ya está en una declaración sugerida. Yo podía ver mis retenciones, yo podía ver quiénes me pagaron, yo podía ver a quién facturé, o sea, yo tenía toda la información ahí, ¿no? Entonces ya, yo me preguntaba en esa época, ¿no? ¿Para qué hay que hacer declaración si el MSRI ya tiene todo? Todo, ¿no? Porque ya en ese tiempo ya había una especie de inteligencia artificial, es decir, ya el sistema, la plataforma ya mismo me daba esa información. Pero ¿qué pasó? Justamente, más o menos desde el año 2017, 2018 en adelante, el SRI dijo, no, yo no le voy a hacer los deberes al contribuyente. El Código Tributario Ecuatoriano, que es un código de 1975, ¿no? Ya tiene 50 años de vigencia, en diciembre va a cumplir 50 años de vigencia, eh, me dice que el impuesto a la renta y el IVA solamente puede declararlo al contribuyente. Y por más que yo tenga la información como Administración Tributaria, como SRI, el propio contribuyente que se encarga de sumar sus ingresos. Entonces, le quitaron un montón de aplicativos al portal del SRI para que el contribuyente vuelva otra vez a hacer la suma manual. Por lo menos en impuesto a la renta, en el IVA he visto actualmente, porque yo lo hago mensualmente, que es el IGB en Perú, ¿no? El Impuesto General a las Ventas, que se llama IVA, eh, el valor de las operaciones, de las transacciones grabadas con IVA, ya me sale el valor de la venta de lo que hay facturado. Pero eso es básicamente por la facturación electrónica que está obligatoria en el Ecuador desde el año 2021-2022. ¿No? Desde ahí todo el mundo tiene que emitir facturas de manera electrónica. Pero más me gustaba el aplicativo en el año 2016, porque a pesar de que en ese año todavía los contribuyentes, los profesionales como nosotros, manejamos facturación física, ya teníamos la información en línea. Entonces, yo creo que esa debe ser la tendencia. El IRS, que es el Servicio de Rentas Internas estadounidense a nivel federal, lo maneja de esa manera. Los contribuyentes presentan la declaración básicamente información complementaria a lo que tiene a lo que tiene la administración tributaria, porque ¿para qué va a pedir algo que ya tiene? Aquí en el Ecuador, más bien, seguimos martirizando al contribuyente, a las empresas, a las personas, a los particulares, que declaren su información cuando la administración ya tiene la información real, ¿no? Y esa es la evolución, digamos, dirigida que ha venido decayendo en los últimos años aquí en el país. Estamos en la recta final. Nos vamos a una última Sí, pregunta. Esta pregunta más quiero saber tu opinión y es un tema de mucho interés y preocupación. Hablando de todo este tema de evasión, elusión y cómo nos puede afectar penalmente esta situación, tenemos el tema de los impuestos diferidos. ¿Cómo estamos, Carlos, sí, muy con este contable. tema de los impuestos diferidos? Un tema muy complejo y que considero que va a traer muchos problemas en el futuro. Y te digo por qué. En este tema del impuesto diferido, que vemos empresas que tienen 300.000, 600.000 dólares en impuestos diferidos, como un crédito tributario de impuesto a la renta, por A y D, que conocemos como activo por impuesto diferido, Sí. vemos que muchas empresas no tienen un control claro de este impuesto diferido registrado. Ejemplo, el tema del deterioro de los inventarios. ¿Mm? Unos cards que permitan saber cuándo salió el producto, cuándo se vendió o cuándo se dio de baja, los registros, los comprobantes, claro, el tema de la jubilación y el desahucio. O sea, toda esa información probatoria, como en algún momento te recuerdas, nosotros registramos los comprobantes de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué le decía la entidad fiscal? Hey, tráigame los comprobantes y vamos viendo que todos estén bien registrados, súmelo y cuádrenlo. Entonces, en esta cantidad de crédito tributario por impuesto diferido, diga, muy bien, usted me está registrando, me está dando de baja 200.000 dólares, sopórtelo. Cuando vemos que este impuesto diferido puede tener una antigüedad de ¿Mm? 10, de 15, de 20 años, donde los sistemas informáticos en algunas empresas son cambiados cada 5 años, cada 10 años, donde el contador igualmente se cambia por alguna situación.
Entonces, cuando me dicen, hey, tráigame los sustentos de ese crédito tributario, que es un tema real y preocupante, ¿ya? Correcto. Entonces le dice, tráigame los sustentos. No tengo, ¿sí? Y dice, muéstreme dónde estaba en la declaración de impuesto a la renta. No llevaron el control, no llevaron el registro. ¿Puede la empresa? O Ahí ya va la se pregunta. perdió, pero usted dice 10 años atrás, posiblemente ya se actualizó, no sé, pues, ¿no? El programa de donde estaba, los estados financieros hace 15 años. Claro. Y sobre todo que a veces no se lleva un control, porque aquí, como indiqué, debe llevar un control de una carpeta y esto no se puede llevar en archivos de manuales. Es un tema muy, muy complejo que debe estar sistematizado. Pero dicho esto, entonces hablamos de estas cantidades de dinero que son utilizadas o aplicadas cuando, entre paréntesis, corresponda, Ujú. le dice la entidad fiscal en un proceso de revisión, oiga, tráigame, pásenme después de 3 años de haber aplicado, le dice, pásenme los soportes de esos 200.000 por impuesto diferido aplicado. No tengo. ¿Qué podría ocurrir con el contribuyente respecto a esa situación? Buena pregunta, mi estimado Víctor Hugo. A ver, es un tema, como el tema de los impuestos diferidos es básicamente es una operación contable en realidad, ¿no? Que no implica eh, un flujo de ingresos producto de una venta, producto de un servicio en ese momento. Es como la depreciación, ¿no? Más o menos, ¿no? No es que usted gasta en la depreciación como comprar materia prima o pagar la luz, el agua, el teléfono, sino que su activo va perdiendo por obsolescencia, por desgaste natural, va perdiendo valor. Y eso usted tiene derecho a utilizarlo como gasto posible. Claro, aquí es un derecho. O sea, yo lo veo, porque yo soy abogado, pero yo lo veo como un derecho para que el valor a pagar se pueda recuperar a futuro, que justamente por aplicación de los estados financieros, del estado de resultados principalmente, yo en ese momento lo contabilizo como un activo o un pasivo, pero a futuro, porque la norma tributaria no me permite en ese ejercicio económico que se dio la transacción efectiva, no me lo permite utilizar como parte del impuesto a la renta, lo puedo utilizar a futuro. Entonces, claro, la norma ecuatoriana, porque ni siquiera está en la ley, está en el reglamento, ¿no? Que usted sabe, el reglamento no puede ampliar la ley, es decir, el reglamento solamente aplica la ley. No puede aumentar, no puede modificar, no puede alterar el sentido de la ley. Pero el reglamento me establece, en este artículo enumerado, de los tantos enumerados que tiene nuestro reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno en el impuesto a la renta, señala que los impuestos diferidos no tienen un plazo. Entonces, claro, si viene esa pregunta, ¿qué pasa 15 años atrás, año 2008, año 2007, y si yo puedo utilizar un impuesto diferido del año 2025? Bueno, ya ha habido un ejemplo en el caso de las provisiones reversadas, ¿no? Las provisiones para créditos, a ver, para jubilaciones y para desahucios, ¿no? Que ya no me permite, a partir del año, me parece, 2017 en adelante, ya no me permite utilizar esa previsión como gasto. Tengo que reversarla y tributarla como ingreso grabado en el impuesto a la renta del año que la reverse. Y recién cuando yo pago los valores, al momento que un trabajador sale de la empresa, le pago el desahucio, le pago la bonificación, en ese momento puedo utilizar, o le pago la pensión jubilar, ¿no? En ese momento yo puedo utilizar como gasto deducible. Entonces, eso es perjudicial para las empresas si es que la administración se pone quisquillosa diciendo, no, es que la norma tributaria, la norma financiera, la norma contable no le permite hacer ese asunto. La norma es amplia, ¿no? El impuesto diferido, yo puedo pagar ese valor o puedo utilizar ese valor para recuperarlo a futuro, ¿no? Eso por eso se llama diferido. No hay Claro, un tiempo. Lo puedo claro, hacer 10, 8, 5, 20 años, pues así es, dependerá de... pero el problema en sí, Carlos, es que el soporte de la información como tal Sí. deba ser bien estructurado, bien llevado, ¿sí? Ujú. Para poder justificar el registro o la deducción de ese impuesto. Entonces, lo que he observado es que se hacen los cálculos, pero no se lleva un control. No se lleva un control minucioso, y entonces en el futuro lo que puede dar después de 5 o 10 años es que la administración tributaria ahí le pida los soportes y resulta que no tiene, porque todo el proceso fue mal llevado. Entonces acá la administración tributaria le determina podría determinar un hecho de evasión fiscal. ¿Qué considera? ¿Puede ser considerado así? No, yo no lo veo. Justamente porque tiene una connotación contable financiera atrás de ello, ¿no? Que incluso los abogados no llegarían a entenderlo muy bien, peor aún, un tema especializado, a menos que un perito lo diga, ¿no?
Pero a ver, si yo, pongamos un ejemplo concreto, yo utilizo una depreciación, ¿no? Lo utilizo el exceso de depreciación que yo utilicé en el año que la estoy, digamos, registrando como gasto, la puedo utilizar a futuro, ¿no? Como un impuesto diferido, como un beneficio, ¿no? Que, digamos, lo puedo utilizar a futuro. Si yo lo hice de una manera no idónea, de una manera no legal incluso, ¿no? Es decir, no permitida por las normas contables principalmente. Decir que esto puede llevar a una defraudación cuando el objetivo de la defraudación sea exclusivamente el dejar de pagar impuestos de manera dolosa, y me parece que es un asunto que se está hilando muy fino. Claro, como se dice, suele decir, ¿no? Dos abogados, tres criterios. O sea, puede ser que un abogado de la administración tributaria, ¿no? De la dirección jurídica, del departamento jurídico, diga, no, sí, mandemos ese caso a la fiscalía a través de una denuncia para que la fiscalía investigue que ese impuesto diferido que no tenía que haberlo usado lo está utilizando, bajo el criterio de él, pueda ser la materia prima para que la fiscalía inicie la indagación. Pero ese tema debe diluirse en el tiempo. O sea, yo le digo, si 99% de los casos terminan archivándose, pues uno de esos casos del 99% es justamente la mala utilización de los impuestos diferidos. ¿Cómo yo demuestro que lo hice de manera dolosa? ¿Cómo yo le hice que lo hice de manera falsa, de manera engañosa? ¿No? Ahí viene el problema. En estricto derecho podría suceder, ¿no? Todo depende de la casuística, ¿no? No sé, algún ingreso que no debería haber utilizado, el deterioro de los inventarios, como usted me dijo, bueno, algunos asuntos así. Podría aplicar que alguien sabía, el contador, el financiero de la compañía, el gerente financiero, no sé, pues, ¿no? El controlador de impuestos sabía, o la empresa auditora, que firmó el informe de cumplimiento tributario y lo reportó que diciendo que no había, cuando sí había un problema, claro, tiene que haber un trabajo investigativo, un trabajo de determinación por parte de la administración tributaria bastante técnico para que pueda determinar que eso constituya una conducta defraudatoria, ¿no? Pero en principio yo no le vería así, a secas, no le vería como que eso generara un perjuicio a la administración tributaria. Bien, abogado, para cerrar el programa, ¿cuál sería su mensaje referente al tema tratado para nuestros colegas de América? Bueno, hemos hablado, bueno, hemos hablado básicamente de ese tema que se conecta, ¿no? Entre la planificación tributaria que colinda, es vecina de la evasión, de la elusión y de la defraudación tributaria, ¿no? El asunto es que obviamente uno siempre debe estar preparado. Yo como abogado, como consultor y al mismo tiempo como abogado patrocinador de muchas empresas que tienen causas con el Servicio de Rentas Internas, porque desde que ya el Servicio de Rentas Internas mete sus narices a investigar una empresa, ya el tema se vuelve jurídico, ¿no? Ya no solamente debe caer en el ámbito de los contadores, en el ámbito interno, en el ámbito, sino que ya implica un conjunto de medidas a adoptar para lograr mitigar o incluso lograr prevenir consecuencias futuras. Entonces, yo creo que siempre hay que estar preparado. Yo no puedo evitar que el SRI me haga una visita. Yo no puedo prevenir o yo no puedo evitar que el SRI me haga un requerimiento. Yo no puedo evitar que el SRI ponga en conocimiento de la Fiscalía. Yo no puedo evitar que el SRI me inicie un proceso de determinación. Pero lo que yo sí puedo hacer es que, iniciado el requerimiento, iniciado el proceso, iniciado la investigación, yo pueda defenderme de la mejor manera. Siempre las empresas tienen que llevar pues sus finanzas, que es lo que parte la declaración de impuestos, como el impuesto a la renta, donde se fundamenta el impuesto a la renta y su declaración es en los estados financieros y en la contabilidad llevada de manera debida, partida doble, por ejemplo, ¿no? Con las cuentas claras. Yo tenga toda esa información y esté dispuesto a colaborar. Ese asunto, obviamente, no es que la empresa lo pueda hacer sola. Siempre toda empresa y dentro de su planificación tributaria tiene que tener un departamento de impuestos que se dedique básicamente a prevenir cualquier contingencia que pueda llegar a pasar a futuro. Si usted como empresa, yo me refiero ya a empresas que, digamos, tienen una facturación en dólares, ¿no? De 1 millón en adelante, que pasaría a ser ya una mediana empresa, tiene que tener gente especializada, interna o externa, que diariamente, o por lo menos, ¿no? Cada periodo mensual, esté monitoreando el tema de los impuestos. Porque si no, cualquier rato que usted tenga una visita sorpresiva, no deseada por parte de los fiscalizadores de la administración tributaria, pues lo pueden tomar desprevenido y básicamente sería pues el acabose para el negocio. Muy bien, agradecemos al abogado Carlos Pontón Ceballos de la ciudad de Quito, Ecuador, por habernos compartido este tema tan importante como es la
planificación tributaria. Gracias, abogado, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Gracias, encantado y siempre a las órdenes, pues, mi estimado Víctor Hugo. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos a todos nuestros colegas en un próximo programa. Que tengan una excelente noche. Bye bye.